El siguiente relato se llama La enfermera. Todo esto sucedió cuando tenía 13 años. Las cosas no estaban muy bien en casa, y adquirí el hábito de salir muy tarde la mayoría de las noches y simplemente caminar sin rumbo, explorando la bastante aburrida ciudad en la que crecí. Mis padres se acostaban temprano ya que tenían responsabilidades reales, por lo que era bastante fácil decir que iba a ver televisión en la casa de un amigo y quedarme fuera hasta la madrugada y acostarme en la cama mucho después de la medianoche. Había una chica en mis clases llamada Janet, que no creía que se hubiera fijado en mí antes. Era increíblemente atractiva, ingeniosa, cálida y, en general, perfecta, y yo era muy invisible para las chicas, creo que invisible para la mayoría de la gente, de hecho. No me preguntes cómo sucedió esto, porque yo mismo no estoy seguro, pero empezamos a encontrarnos en algunas de estas excursiones nocturnas, aunque nunca fuimos más que amigos. Supongo que ella debía haber sido una compañera nocturna, o tal vez simplemente estaba aburrida como yo. No tenía idea de cómo hablar con las chicas, pero debo haber hecho algo bien porque de alguna manera ella parecía gustarme, aunque no soy lo que llamarías un mujeriego. Ella sí que me gustaba. Adoptamos una rutina. Ella me dejaba una nota en la escuela con algo escrito como, encuéntrame en la tienda a las 9 en punto, y nos quedábamos en la oscuridad y hablábamos de cosas tontas. Era el tipo de ciudad en la que todo cerraba por la noche, así que teníamos las calles, los parques y el cementerio para nosotros solos. Ella me mostraba la casa en la que había crecido y yo le contaba algunos fantasmas y leyendas locales que yo mismo había inventado a medias. Normalmente nos dirigíamos a nuestra escuela, que ahora está rodeada por una valla de alambre de 2 metros como un campo de concentración, pero en aquella época cualquiera podía pasear por los senderos y los jardines, con un gran campo de juego y un bosque en la parte de atrás. Había bancos y cobertizos para bicicletas por si necesitábamos descansar o refugiarnos. Todavía éramos lo bastante jóvenes como para pasar un buen rato sin cigarrillos ni alcohol. Así que una noche habíamos quedado en encontrarnos como siempre, y yo me quedé de pie al otro lado de la calle de la tienda de la esquina, que era el único lugar en el pueblo que seguía abierto hasta tan tarde, como observando desde las sombras, ya que a veces uno de los empleados me veía y salía furioso para decirme que me fuera. Pero Janet nunca apareció, que era la primera vez. Le di otra hora y me fui bastante dolido y enojado, lo que en retrospectiva fue una reacción exagerada. Con toda probabilidad ella hubiera querido venir a verme, pero tal vez sus padres la habían detenido, o había surgido algo. Ninguno de los dos podía permitirse un teléfono móvil, que en ese entonces todavía eran para los niños ricos. De todos modos, no podía seguir esperando más porque era octubre y hacía suficiente frío como para que incluso un adolescente indestructible como yo pudiera sentir el frío. Deambulé sin rumbo fijo hasta aproximadamente la medianoche, cuando terminé sentado en un viejo banco con vista a nuestra escuela, en lo alto de unos largos y graduales escalones que conducían a una de las varias entradas a las extensas estructuras escolares. Me sentía miserable y abatido y podía ver mi propio aliento, porque como un idiota siempre iba mal vestido para el frío clima británico, con solo una fina chaqueta deportiva sobre una camiseta. Yo era uno de esos niños que nunca necesitaban un gran empujón para enojarse y acariciarse, así que me senté, temblé y sentí pena por mí mismo. Pensamientos de tontos y melancólicos pasaron por mi cabeza, hasta que noté que había una luz encendida al pie de las escaleras, que, extrañamente, no había notado antes. La tenue luz brillaba a través de una pequeña ventana en una puerta que conducía al bloque de ciencias de la escuela. Esto fue extraño, nadie debería haber estado dentro de la escuela a esta hora. A veces me quedaba hasta tarde con una detención e incluso un par de horas después de que los estudiantes se fueran por el día, no quedaban limpiadores ni maestros, el lugar estaba inquietantemente desierto y tan silencioso como una tumba. Decidí ir a verlo más de cerca, no creo que lo hubiera hecho si no estuviera de tan mal humor, supongo que pensé que la noche no podía ser peor. Así que bajé las escaleras hacia el resplandor amarillo pálido que parecía reconfortante, como un santuario contra todo lo malo del mundo. Mi curiosidad también estaba fuera de escala, tal vez se trataba de algo emocionante, como un robo en curso, o algunos niños mayores que habían irrumpido buscando un lugar cálido para drogarse.
La puerta de la escuela no estaba cerrada con llave y vi que la luz provenía de otra puerta que conducía a una habitación debajo de unas escaleras, en la que nunca antes me había dado cuenta. Entré con cautela en una especie de puesto de enfermería, una pequeña habitación con un par de sillas escolares viejas y maltratadas y un espejo en el camino sobre un lavabo. Hacía un calor sofocante en el interior, aunque no vi ningún radiador ni escuché ningún calentador. Había un par de carteles antiguos y amarillentos en las paredes sobre no transmitir los gérmenes de la gripe o algo similar. Justo antes de anunciar mi presencia, una señora apareció en una pequeña alcoba y preguntó cómo podía ayudar. Le dije que había visto la luz y seguí mis pasos. Me di cuenta de que mis pensamientos melancólicos me estaban agotando y me sentí demasiado tonto para contarle esas cosas. Ella tenía una actitud que gritaba que el único amor que daba era el de los duros. Así que le dije que no estaba seguro de lo que quería y le pregunté cortésmente por su presencia. Ella me dijo que siempre estaba ahí por la noche, como enfermera de crisis, sin entrar en detalles, y que yo era demasiado tímido para hacer más preguntas. Era un pueblo pequeño, y la escuela también actuaba como una especie de centro comunitario, sirviendo como mesa de votación y centro de donación de sangre, ese tipo de cosas. Entonces, para mí ingenuamente de 13 años, su historia en cierto modo se confirmó. Era pequeña, literalmente medía 4 pies y vestía como alguien del Ejército de Salvación, con una camisa y pantalones cortos de color caqui, sandalias pasadas de moda y una faja carmesí oscura alrededor de su fornido pecho. Nunca la vi sonreír, pero realmente no vi esto como extraño o antipático hasta que pensé en ello más tarde, reflexionando también en cómo su lenguaje era frío para ser una enfermera. Siempre te llaman amor o querido, te hacen preguntas amables y amigables y parecen querer hablar, incluso lo disfrutan. Su actitud era formal y profesional. Hubo un silencio incómodo antes de que ella sugiriera que debía haber sabido por qué había llegado allí, así que dije que suponía que me faltaba una dirección, lo cual fue una estupidez, pero de alguna manera me pareció apropiado. Dijo que era parte de un equipo al que la gente podía recurrir cuando se sentía sola o infravalorada. Sin mostrar ninguna emoción, empezó a hablar de pastillas que podrían ayudar. Murmuré un vago acuerdo, un poco desconcertado porque no sabía nada realmente sobre medicamentos en ese entonces, y ella desapareció por la esquina de donde había surgido por primera vez. Podía oír armarios y cajones abriéndose y tabletas tintineando en tarros de plástico. Me dijo que tenía justo lo que necesitaba para hacerme sentir mejor y habló de dosis y cosas así, pero mientras hablaba con su voz baja, suave y ligeramente áspera, comencé a prestar atención a mi creciente sensación de miedo. Me di cuenta de que esa mujer no me gustaba en absoluto. Algo andaba muy mal en toda la situación. Peor aún, sentí que estaba en verdadero peligro allí y que tenía que irme de inmediato. Entonces, mientras ella todavía estaba atrás, hurgando y murmurando, salí directamente por la puerta y corrí a casa a la cama, sin mirar atrás ni una sola vez. No tengo más recuerdos de esa noche. Cuando me desperté, todo me pareció irreal, mis recuerdos se desintegraban rápidamente y los detalles eran tan vagos como en mis sueños. Probablemente habría descartado todo el asunto como una mala pesadilla si no hubiera sido por las noticias que recibí en la escuela esa mañana. Janet había desaparecido durante la noche. Había salido a encontrarse con alguien y nunca regresó. Todo el mundo hablaba de ello. La especulación era, como era de esperar, ridícula, una mezcla heterogénea de teorías a medias y chismes vengativos. Se celebró una asamblea de emergencia para todos los de nuestro año, con un agente de policía de pie en el escenario instándonos a que nos presentáramos si sabíamos o escuchábamos algo, aunque fuera vagamente extraño o sospechoso. Después, los agentes hablaron en privado con algunos de los amigos más cercanos de Janet, tenía unos cuantos, siempre fue muy querida. Por supuesto, no se molestaron en hablar conmigo, ya que nadie tenía ni idea de nuestra cita nocturna. De hecho, nadie sabía siquiera que yo existía. Me pregunté si alguien me habría creído si me hubiera presentado para decir que me había reunido con Janet. Probablemente me habrían descartado como alguien que buscaba llamar la atención. O tal vez me hubieran visto como el principal sospechoso.
Un misántropo raro y desgarbado se encuentra con una chica guapa y popular. Esa idea cruzó por mi mente. ¿Y cómo podría haberle contado a alguien lo que me había pasado esa misma noche? Me habrían catalogado de loco y me habrían arrojado a los lobos, de una forma u otra. Por extraño que parezca, nadie volvió a mencionar a Janet después. No se marcaron aniversarios. Sus amigas cercanas rápidamente comenzaron a hablar de otras cosas. Un par de semanas y todo volvió a la normalidad. Excepto que, aproximadamente un año después, una de nuestras maestras quitó algunos carteles viejos y debajo de uno había un garabato brillante con un marcador permanente sobre Janet, un insulto estúpido. La maestra se quedó paralizada por unos momentos y luego comentó en voz baja que no podía recordar el apellido de Janet. Luego descartó todo el asunto y continuó con su día. Me di vuelta para mirar al resto de la clase, pero nadie más estaba escuchando. Esa fue la última vez que escuché a alguien decir su nombre. Ella aparentemente ha dejado de existir, lo cual es cuanto menos extraño. La policía pareció abandonar el caso muy pronto y una búsqueda en internet no arroja ningún registro de ella. No tengo forma de saber si se mezcló con la extraña anciana que encontré esa noche, pero todo parece demasiado extraño para ser una coincidencia. Pero por lo que sé, Janet se escapó para unirse al circo. Es exasperantemente vago. Pregunté discretamente si la escuela ofrecía algún tipo de servicio de terapia nocturna para adolescentes con problemas, pero probablemente puedas adivinar la respuesta. Realmente debería haber ido y decirles algo a los padres de Janet, ya que me consideraba al menos en parte responsable de su desaparición. Pero yo era demasiado inmaduro y torpe para enfrentarme a ellos. ¡Qué debilucho total! Y ese es el final de la historia. El fin de Janet, supongo. Desde entonces me he mudado a una nueva ciudad, pero a veces vuelvo a visitar los lugares a los que Janet y yo íbamos en esas fugaces noches de finales de verano. La escuela sigue ahí. La han remodelado mucho en los últimos años, cada parte parece totalmente diferente, excepto esos escalones largos y graduales que bajan hasta el antiguo bloque de ciencias. Paso por allí de vez en cuando, y me paro sobre esos escalones y miro hacia abajo, a la escuela, y todavía me pregunto qué diablos pasó.